Muy buenas noches, auditores de Voz Nacional. Nos encontramos en un nuevo programa del ciclo de filosofía. Yo le comentaba a mi tertulio, don Jesús Orellana, que este es como esos paseos que se hacen en las ciudades en un bus turístico, donde el speaker va comentando, ahí está tal obra artística, tal obra histórica, etcétera, etcétera, y uno a través de un paseo en bus se forma una idea de lo que es esta ciudad desde el punto de vista de su historia, etcétera. Bueno, aquí estamos haciendo algo parecido con los gigantes de la historia, de la filosofía, tratando de ser lo más metódicos posible, pero este programa no es más que una invitación. Así como tuvimos un programa anterior de la filosofía medieval, anteriormente Jesús nos ilustró sobre la filosofía presocrática y griega en general, y esta vez nos pegamos un salto de mucho tiempo para partir con René Descartes y el racionalismo que derivó al final del día en la Ilustración. Entonces, nuestros invitados simulados son René Descartes, Hume, que es el padre del empirismo, y el siempre bien ponderado Immanuel Kant, para ¿cómo se llama? Para terminar con los atisbos del romanticismo que fueron los que levantó la filosofía kantiana. Jesús, ¿cómo nos podrías introducir tú académicamente al respecto? Buenas tardes, Pablo, y a todos los que van a ver este programa. Quizás de todos los programas, uno de los más complejos de abordar es el periodo de la modernidad. Tiene hartas complicaciones y parte de tu pregunta es cómo uno se introduce al pensamiento moderno. Porque si bien es cierto, la filosofía griega, que es donde surge el pensamiento y la filosofía propiamente tal, o el pensamiento ordenado y organizado, lo que nosotros llamamos filosofía, y se complementa después con el pensamiento medieval y escolástico. Es cierto también que en la modernidad es donde más producción filosófica tenemos a nuestro alcance, ya sea por bibliografía, porque es más cercana en siglos a nosotros, porque también está la invención de la imprenta, entonces que también es un factor importante. Muchas de las obras antiguas, de los clásicos, se perdieron, se conocen fragmentos, entonces en acceso inmediato, en la modernidad tenemos muchísimo. Siempre uno habla de los principales, ¿no? Tú ya nombraste a tres, Descartes, Hume, Kant, pero entre medio está Guillermo de Ockham, si queremos ponerlo, Spinoza, Bacon, el obispo Berkeley, tenemos a Waterloo o Leibniz, o sea, tenemos una cantidad de autores con obras no menores, incluso desde un punto de vista científico, pero también de una obra filosófica, podría ser Copérnico, Galilei, Newton, que Newton aún titula Principios de Filosofía, su obra. El principio de filosofía, claro, exactamente. Claro, porque filosofía es la naturaleza. Entonces, antes de llegar a Kant, o sea, todo esto antes de llegar a Kant, o sea, Kant es heredero de toda esta filosofía anterior. Pero para tratar de hacer una introducción y comprendiendo el fenómeno de la modernidad, hay que comprender lo que podríamos denominar el término de la escolástica. Y los historiadores generalmente concuerdan entre hechos bien fundamentales desde el punto de vista histórico, por ahí entre el siglo XV y el siglo XVI, y que son tres, ¿no? y que son los que mueven un poco el piso de la humanidad. El descubrimiento de América y la experiencia o la comprobación empírica de que la Tierra es redonda. El segundo es el conocimiento o el nuevo conocimiento que se tiene del cielo, el nuevo orden astronómico, el modelo de Kepler, por ejemplo, donde ya la Tierra no es el centro del universo, o sea, se cae la teoría griega y principalmente de la física de Aristóteles.
Y el tercero tiene que ver con el origen y el surgimiento de la ciencia, ¿no? Entonces tenemos, por una parte, el descubrimiento de América, otro, una nueva manera de entender el fenómeno astronómico, y por último, el surgimiento de la ciencia, pero que tiene consigo, o sea, y perdón, antes del surgimiento de la ciencia hay otro fenómeno histórico muy importante, que es la división religiosa y el surgimiento del protestantismo. Entonces, en la escolástica y en el medievo, del punto de vista del orden político, todo se centraba en la verdad eclesiástica. Seguramente el profesor Lana lo explicó en el programa anterior, cómo la filosofía medieval, la filosofía cristiana medieval, toma la filosofía griega como herencia, pero la ordena para dar una explicación filosófica a la verdad revelada o la verdad teológica. Pero la verdad es una, la verdad, la verdad de la religión, la verdad de la iglesia, el Estado iglesia o la iglesia Estado. Y ahí cuando la obra de la... Perdona, te quisiera interrumpir brevemente para que nos tratásemos de meter en la máquina del tiempo con los auditores, con los espectadores que nos están siguiendo, para imaginarse que esto de los saltos que estamos refiriendo no son hechos abstractos, son hechos súper concretos. Hay un hombre que se pone, que se sienta, mira el horizonte de una manera, que es el hombre medieval, y el hombre del Renacimiento en adelante, que se posiciona en el mundo de una manera completamente distinta, que para nosotros ambas dos maneras de ver el mundo son complicadas, porque nosotros pertenecemos a un tercer mundo. Entonces es súper importante para poder sacarle el jugo, como quien dice, a estos pensadores que son arcaicos, digamos, de la historia del pensamiento, siempre recordar de que ellos estaban instalados en el mundo de una manera muy distinta a la nuestra. Perdona la interrupción, pero no lo pude evitar. Y que eso que tú dices, Pablo, es súper relevante, porque esto no se da en la academia, esto no se da no, en el concepto que tenemos hoy día de facultades, de universidades, no, esto se da, si bien hay una división, podemos decirle una división de dos estratos de la sociedad, pero que esa división tiene que ver por el acceso al conocimiento. De hecho, otro hecho histórico importante, el que nombré al principio, la invención de la imprenta. Antes el conocimiento se adquiría en las iglesias, en las misas, donde el sacerdote entregaba el saber de la homilía, o los que tenían la posibilidad de educarse con distintos tutores o padrinos, o simplemente se ordenaban. Y en la orden estaba el acceso al conocimiento, porque ahí estaba la gran biblioteca, y la fundación de las primeras universidades en medievo estaban en manos de las facultades de teología, que eran parte del poder eclesiástico. Entonces, esta manera de mover el mundo en las personas influyentes que empiezan a dudar, y ahí viene el gran concepto filosófico, ¿no? Comienzan a dudar de la verdad que se tenía por 20 siglos. O sea, de Parménides al siglo XV había 20 siglos de una verdad casi única, pasando por Platón, pasando por Aristóteles, llegando a San Agustín, hasta que llegamos a Santo Tomás. Hay una cierta homogeneidad. Quizás para cualquier estudioso de la filosofía académica va a decir que estoy diciendo una barbaridad, pero hay una cierta homogeneidad de pensamiento donde el realismo aristotélico, metafísico, donde la filosofía griega pone su centro en el conocimiento metafísico o en la comprensión metafísica de la realidad, de la existencia de las cosas, eso se hereda hasta Santo Tomás. Y la suma teológica pasa a ser regla y verdad del doctor angélico, doctor de la iglesia, donde se estudia la realidad en base a la suma teológica. Pero cuando ocurren estos fenómenos históricos, donde hay una ruptura en la unicidad de la religión, o sea, ya no es solamente la católica apostólica romana, sino que surge el protestantismo en el corazón de Europa, empieza a haber un quiebre de verdades únicas. Ahora tenemos dos religiones de origen cristiano que plantean verdades distintas en cosas esenciales.
Y en materia científica tenemos un nuevo orden astronómico, o sea, dejamos de ser antropocéntricos, dejamos ser el centro del mundo para una sociedad fuertemente religiosa, dejamos de ser el centro de Dios. O sea, Dios no nos puso en el centro, somos un planeta más, girando con otros muchos más planetas, y ni siquiera somos el más grande, ni siquiera somos el más cercano al Sol. Estamos en una posición cualquiera, azarosa. Y eso complica al ciudadano políticamente influyente o socialmente influyente, porque empiezan a cuestionar, empieza a haber acceso a lo que podríamos denominar hoy día la información, a los libros, a los saberes, se empiezan a publicar y entregar libros. Hay un acceso al vulgo, el vulgo que aprende a leer puede leer un libro sin tener necesidad de ir a un lugar específico para que se lo enseñen. Y eso es relevante, porque genera una sociedad distinta. Y eso naturalmente influye en la manera de pensar, donde la filosofía sigue todavía teniendo un papel importante. Y aquí viene el primer giro en el término del pensamiento, en donde para toda la tradición clásica pensaban a partir de las cosas existentes o la existencia de las cosas. Podemos decir, partían pensando la posibilidad de la metafísica. La metafísica, que es lo que estudia la existencia y la esencia de las cosas, el ser en cuanto ser. Cómo es que las cosas existen y son lo que son. Acá la pregunta se invierte un poco y pasa a ser, ¿cómo es que nosotros podemos conocer las cosas que existen? Entonces la pregunta ya no es metafísica, es epistemológica o de la teoría del conocimiento. Entonces, eso es muy importante, Jesús. Esa es la primera instrucción. Eso es muy importante poder destacarlo, o sea, porque la división clásica, porque hay una cantidad de clasificaciones sobre la rama de la filosofía, pero la división clásica de la filosofía, estimados auditores, está entre la ontología, que es el conocimiento del ser de las cosas, la ética, que es el conocimiento de lo que debe ser las conductas de las personas, y la epistemología es lo que surge desde Descartes para adelante, que es el método, es decir, cómo podemos conocer las cosas. Y eso llega a su cenit en la filosofía kantiana, donde, bueno, ya lo dirá Jesús, pero Kant empieza como a centrar en la totalidad de su filosofía precisamente en esto, en la epistemología. La filosofía deja de ser una ciencia del ser de las cosas para pasar a ser una ciencia del método, de cómo conocer las cosas. Quería interrumpirte en eso. De hecho, se resume en la pregunta, ¿cómo puede ser o cómo es posible que yo conozca que existo? Porque finalmente aquí comienza, antes la búsqueda era la búsqueda por el ser, aquí es la búsqueda por la certeza. ¿Cómo yo tengo un conocimiento cierto de que tal cosa es lo que es? ¿Cuál es mi posibilidad de acceso? Y ahí este filósofo importantísimo, René Descartes, y repito lo que dije antes, estamos en el surgimiento de las ciencias positivas, en donde las ciencias positivas ponen el enfoque en la validez por experimentación. O sea, el experimento valida la hipótesis que yo planteo. No hay un abstracto, hay una concretización de la hipótesis. En la filosofía tradicional, generalmente se parte al revés. De la cosa concreta yo comienzo un camino de abstracción. Acá es al revés. La hipótesis es lo abstracto, pero el camino es a lo concreto. Lo que yo estoy planteando es o no es verificable en el experimento real. Por ejemplo, yo podría decir, el oro es un metal y se dilata al calor. Esa es mi hipótesis. Bueno, la única manera de saberlo es poniendo el oro al calor.
y tomando las medidas correspondientes para ver si se dilata o no se dilata. Y así que después puedo hacer con todos los metales, y cuando me di cuenta que todos los metales se dilataban al calor, hago una conclusión diciendo que todos los metales se dilatan al calor. Pero eso que acabo de hacer, de el oro, la plata, el cobre, el hierro y todos los conocidos se dilatarán al calor, es una argumentación por inferencia, que es lo propio del método científico. Y la matemática, que pasa a ser lo más abstracto de la ciencia, pasa a ser verificable por el ejercicio matemático. Pero Descartes también dice tenemos que dudar incluso de la matemática. Y Descartes hace una cosa bien interesante, porque Descartes dice tenemos que volcarnos hacia nosotros, no hacia lo que está afuera. A diferencia de los clásicos. Los clásicos decían el ser está afuera, nos está dado. Solo tenemos que salir a conocerlo. Porque las cosas son ininteligibles. O sea, las cosas son accesibles en su esencia para mi inteligencia. O sea, yo tengo la capacidad racional de conocer las cosas en su esencia. Y por eso que el conocimiento clásico, a grosso modo, es la corrección de lo que yo pienso con respecto a la realidad de las cosas. Por eso que hay impresiones de las cosas erradas y otras más cercanas a la realidad, y el pensamiento o la verdad del pensamiento consiste en ir corrigiendo mi impresión errada con respecto a la que se aproxima de mejor manera a la esencia. Eso es lo que se pone en cuestionamiento acá. Me gustaría poner el énfasis en algo que el profesor Salvador Lana mencionó en la reunión de la semana pasada, que el contrapunto que hay para conocer el mundo y actuar sobre él entre inteligencia y voluntad, con esa viejo analogía del martillo y del cincel, siendo el martillo la voluntad y siendo el cincel la inteligencia. Cuando aparecen estos gigantes del racionalismo como Descartes, como Hume y posteriormente Kant, en lo que se pone énfasis básicamente es en la voluntad, porque el hombre del racionalismo se pega saltos, tal como decía Jesús. En el pensamiento tradicional estaba la auctoritas, la autoridad, el que sabe y el que transmite lo que son las cosas. En cambio, el advenimiento del racionalismo llega preñado de un optimismo extraordinario, un optimismo en que la verdad se va a alcanzar. Sobre ese particular, yo invitaría a los auditores a la lectura de dos fragmentos de dos obras. La gran obra de Descartes termina en su último capítulo con un exordio, con una manifestación de un optimismo resumante, o sea, resuma de optimismo, al decir Descartes que cuando el hombre sea capaz de unir todas las causas con todos los efectos, llegará al conocimiento completo. Y otro exordio de optimismo se puede leer en la introducción de la obra la obra magna de Kant, que es en la crítica a la razón pura, cuando él manifiesta que ha encontrado las bases definitivas del conocimiento. Ese optimismo es muy propio de lo que después va a ser la Ilustración, donde la voluntad del hombre es irrefrenable a diferencia, se podría decir, de la voluntad medieval, que el hombre está dispuesto a someter su voluntad a la verdad revelada. Quisiera poner ese matiz porque es muy importante conocer
condiciones de posibilidad del conocimiento. En las condiciones de posibilidad es un concepto kantiano, pero quiero decir, las condiciones de posibilidad del conocimiento era el sometimiento de mi voluntad a la verdad revelada en el medioevo, y pareciera ser que, como en la canción, a la voluntad en el racionalismo y posteriormente en la ilustración se le sueltan las riendas para que vaya solo en busca de la verdad. Y los episodios que marcan estos grandes eventos científicos que enumeraba Jesús, por ejemplo, las teorías de Kepler, el conocimiento y la administración de la técnica de la navegación, los conceptos de las tesis de Lutero que dieron lugar a la Reforma, dan cuenta de un hombre que ejecuta la voluntad, y pareciera ser que eso tiene un efecto pródigo en resultados positivos para la humanidad. Pareciera, digo, porque nos vamos a aproximar después al fin de la ilustración. Y para no quedarnos tan pegados con Descartes, porque si no, con Descartes podríamos estar hablando un semestre, sin duda alguna, y mucho más. Solo para ir redondeándolo y pasando a otros temas de la modernidad, porque se van uniendo. Entonces, yo decía, aquí con Descartes comienza ya a nacer la voluntad de ilustración. Aquí ya comenzamos un periodo de hecho, el gran quiebre con la escolástica es el mundo ilustrado. Y el racionalismo que funda Descartes es parte de esa ilustración, porque precisamente al poner el énfasis en el yo y en la duda, porque como se trata de dudar, pero la tengo yo, lo que termina diciendo Descartes es que yo solo puedo estar seguro de mi propia existencia en cuanto a ser pensante, porque la duda es parte de mi pensamiento. Y la duda pasa a ser la última de las certezas como método. Entonces, yo tengo certeza de que puedo dudar, y en cuanto dudo pienso, y en cuanto pienso tengo la certeza de que existo. Eso es el famoso res cogitan, o el cogito ergo sum, el pienso luego existo, ¿no? Entonces, aquí Descartes va a decir que al menos hay certeza de tres existencias. La res cogitans, que soy el yo pensante, las cosas que soy capaz de pensar y que existen, que son la res extensa, y que solo existen en cuanto hay un garante de esa existencia, y que es Dios. Entonces, ese es un dato no menor, porque estamos en un quiebre de la unicidad de la verdad, un quiebre religioso, pero no hay un surgimiento del ateísmo, ni del agnosticismo aún. Eso es importante, porque Dios, y lo vamos a ver en Leibniz también, incluso en Kant, en el obispo Berkeley, cambia el eje del pensamiento, cambia el objeto del pensamiento, si queremos ponerlo así, pero Dios sigue jugando un rol importante. O sea, todavía hay una influencia importante de la escolástica, donde Dios es garante de muchas cosas, y entre ellas de la verdad de las cosas por medio de mi pensamiento. Porque Dios, en su bondad, no permitiría que yo me engañe en el conocimiento de las cosas. Contra el genio maligno que plantea Descartes. Entonces, Dios es garante de la existencia de las cosas, las res extensas. Entonces, vemos que Descartes funda, o podemos decir que a muchos le denominan el padre fundador del pensamiento moderno, a pesar que un poquito antes que él está Francis Bacon, con también no recuerdo, y ahora se me olvidó el nombre del tratado que tiene el Novum, ya me acuerdo. Pero que ya trata eso es una cosa que es importante poner en contexto. Estos personajes que estamos hablando, Bacon, Hume, son gigantes del conocimiento, porque hoy día Jesús Orellana o Pablo Errázuriz, o el que sea, quiere aprender y va a una biblioteca digital, va a esto, va al otro, va a lo aquí, lo de allá. Claro, es mucho más increíble lo que le pasaba a los griegos, que no había nada, no había nada en absoluto, pero
aquí estamos hablando de que el conocimiento eran pequeños fragmentos de islas, y estos gigantes como Hume, como el que tú nombraste, que es Bacon, se mandan al pecho unos tratados, No, pero olvídate. gigantescos, digamos, que son incomprensibles hoy día de poder lograrse por el académico más pintado, digamos. Solamente eso anecdótico, Jesús. Me quedé con la duda, pero que no quiero quedarme con la duda del nombre del texto de... Bueno, ya lo voy a encontrar. Pero, entonces, este pensamiento de Descartes, si ustedes lo ven hoy día, además, en este pensamiento de Descartes funda otra cosa que es importante, y con esto termino con Descartes para pasar un poco a sus consecuencias, que dice que existe el alma, la res cogitan, y un cuerpo que lo atrapa y lo engaña, los sentidos. Descartes va a decir que nosotros somos engañados constantemente por los sentidos. De ahí viene su metáfora del genio maligno. Este genio maligno que nos engaña, que no sabe si estamos despiertos o estamos durmiendo, que puede ser un sueño la realidad que estamos viviendo. Bueno, eso sí son los sentidos. Los sentidos nos engañan constantemente. Y la verdad solo está en el alma. ¿Por qué? En la razón, ¿no? El alma es la razón. El yo pensante es la razón. O sea, el yo pensante es el alma. Y el cuerpo es lo que nos atrapa en un constante engaño. Los sentidos nos engañan. Aquí se produce lo que se va a denominar el dualismo cartesiano. Y en este dualismo, cosa bien importante, va a ser una gran herencia después para despreciar el cuerpo y entendernos como que no somos uno, sino precisamente hay una intención de separación. De hecho, en las filosofías contemporáneas, la filosofía de la mente, el dualismo cartesiano va a ser altamente influyente, ¿no? Con todas las teorías del alma, contra los que van a ser después los mecanicistas o los monistas que van a decir que nosotros no somos nada más que una construcción material. Pero eso para que se entienda un poco que el pensamiento de personas como Descartes no pasan desapercibidas. Y repito, no es como hoy día en la facultad de una universidad cualquiera, en donde lo que se piensa, se publica, se lee y se discute por los que están ahí. No, estos pensamientos influían a sociedades. De hecho, Descartes no hacía clase en ninguna universidad, era más bien un tutor de princesa. Entonces, ahí él andaba repartiendo clases y esto se discutía en los mitines, en las reuniones, esto se discutía en la vida social. ¿Quién era cartesiano? ¿Quién no? ¿Quién creía en la ciencia? ¿Quién no? ¿Qué era lo de moda? Acuérdense que había toda una complicación de que ya no somos el centro del universo, y como no somos el centro del universo y ya no hay una pura verdad, hay dos verdades religiosas, es que nosotros tenemos que tomar el método seguro para nosotros llegar por sí solos, por nuestro propio yo, al conocimiento de la verdad. Y olvidar el pastoreo, olvidar el pastor de ovejas que me dicen qué es lo verdadero, el llamado que es distinto, que después lo va a decir Kant, harto años más tarde, Kant en defensa de la Ilustración, con una buena influencia de otro pensador que todavía no nombramos, pero quiero ponerlo en algún minuto por su importancia política, John Locke. John Locke influye mucho en el pensamiento kantiano, y en este ensayo de Kant de defensa de la Ilustración, Kant va a decir sapere aude, atrévete a elegir, sobrepasa la mayoría de edad social, que nadie elija por ti, sale a buscar esa verdad, sale a transformar el mundo, en otras palabras. Pero como todavía no llegamos acá, eso es Descartes. Y Descartes, con ese desprecio a los sentidos, se genera otro pensamiento moderno, que es el empirismo. Y que es precisamente lo contrario a Descartes, aunque se mantiene todavía el énfasis en el yo. Todavía, y eso es importante la modernidad, porque hay una suerte de personalismo del saber. Ya no es el mundo y el saber dado en el mundo. Y aquí quiero hacer un paralelo con Aristóteles. Muchos denominan a Aristóteles como el filósofo del sentido común, porque en el más común de los sentidos somos todos aristotélicos. Las descripciones que hace Aristóteles del conocimiento y el acceso a la realidad y al ser
es un conocimiento natural. Partimos de la experiencia y de la experiencia vamos generando un primero aprendizaje técnico. Cuando nos hacemos preguntas vamos superando esas cosas particulares para empezar a razonar en universales, hasta que en algún minuto ocurre el Thaumasein, nos asombramos con las grandes preguntas y comenzamos a filosofar. ¿Por qué? Porque el saber no está en un libro, el saber está en nosotros como condición de posibilidad. Naturalmente, dice Aristóteles, todos los hombres por naturaleza deseamos el saber. Y en ese deseo es que está la inclinación natural a ser filósofos. No filósofos como se entiende hoy día en la academia, sino que amantes del saber, aquellos que buscan el saber constantemente porque reconocen su propia ignorancia. Ahí hay una herencia socrática en Aristóteles. En cambio acá se está diciendo, aquí no hay acceso al mundo. O sea, hay acceso al mundo, naturalmente, pero no es que esté dado el saber. Yo soy el saber. En cuanto yo tengo posibilidad de conocer el saber, primero, como decía Descartes, por medio de la razón, van a decir los empiristas, Berkeley, John Locke, a través de la Carta del Entendimiento Humano, con su concepto de las ideas innatas, la idea ficticia, ¿no? Y por último, Hume, que es como el más importante de los tres. No hay conocimiento que antes no haya pasado por los sentidos. Eso va a ser. Correcto. Ahora, no soy conocedor a fondo de ambas filosofías, la de Descartes y la de Hume, pero yo quisiera destacar una cuestión cuando se dan estos contrapuntos, porque una cosa es decir como que esto fuera una pelea de box entre grandes pensadores y que Descartes dijera una cosa y que Hume dijera una totalmente distinta, en el sentido de que Descartes dice que los sentidos son el gran engañador y por otro lado Hume pone, por eso se llama empirista, pone toda su atención en el producido de la experiencia como fuente única del conocimiento, es decir, los sentidos que son el tacto, el oído, el ojo, en fin, son aquellos que a través de experimentar en el mundo material, en el espacio y en el tiempo, van a tener por consecuencia el conocimiento. Pero hay una Julián María, en su historia, tiene una historia de la filosofía muy sintética, yo siempre la recomiendo, es el libro escolar más vendido en los Estados Unidos en filosofía, en la historia de Julián María. En su libro pone una metáfora que es muy bonita, que dice que la filosofía es al revés de la maternidad. En la maternidad, la mujer queda grávida y tiene un hijo, expulsa de su cuerpo a una criatura nueva. En cambio, en filosofía es al revés. Nos vamos tragando estos conocimientos antiguos que van sumando a una criatura, que es ¿cómo se llama? El saber completo, que no existe, digamos, desde luego. Y en realidad el conocimiento de Descartes y el de Hume son ambos dos valiosos y ambos dos toman una parte de la verdad. Entonces no son descartables el uno por el otro. Eso quisiera dejarlo como alcance, Jesús. Es cierto, bueno, de hecho Kant en su criticismo toma tanto de Descartes como de Hume y ahí hace una mezcla de ambos pensamientos. A pesar de que la crítica que hace Hume a la metafísica principalmente, o sea, perdón, que hace Kant a la metafísica principalmente, es que siempre ha sido una pelea del filósofo nuevo con el anterior, derroca al anterior, surge un nuevo pensamiento, y así ha sido la historia de la filosofía. Pero, y por eso que él dice, aquí se funda el método del cual ya no va a haber más método. Este va a ser el último método de la filosofía porque dice que al final la filosofía nunca avanza y ese es su gran problema. Pero antes de llegar a Kant, que Kant es muy maravilloso además.
Yo creo que los filósofos, para tomar tu punto, Pablo, y una de las cosas interesantes que es la modernidad, es que se empieza también a romper el trabajo filosófico que se tenía antes, que era el de armar sistemas. En la modernidad ya empieza poco a poco a menguar la idea de armar sistemas. Antes todos los filósofos trataban de hacer una explicación de la alfa a la omicron, de todo lo que se conocía, ¿no? De todo era, armaban grandes sistemas filosóficos. En cambio acá en la modernidad, si bien hay autores altamente productivos, ¿no? Pero generalmente están enfocados a un gran problema de la filosofía. No por eso dejan de escribir algún opúsculo, algún libro mayor, menor, pero ya no son tan sistémicos. Hasta posterior a Kant, cuando lleguemos al idealismo alemán, que vuelven los grandes sistemas, y Hegel es uno de los grandes sistemas. Pero es cierto, digamos, que además la filosofía, no hay filósofos buenos y filósofos malos, ¿no? No hay, esto no es una suerte de guerra de bandos. Precisamente, una de las cosas interesantes en la filosofía es disfrutar con el filosofar de los filósofos, porque desde ahí es donde se aprende. No se aprende cuando uno lee autores en prejuicio de que estos son los malos, estos son los buenos, porque precisamente la filosofía se ha dado en la suma del pensamiento y la confrontación y el debate filosófico. Y lo rico de la filosofía no está en las respuestas muchas veces, sino precisamente en el ejercicio del filosofar. Y el ejercicio de filosofar se da en las preguntas. Lo que motivó a Hume a pensar lo que pensó puede ser mucho más atractivo que su propio pensamiento. Lo mismo en Descartes. Entonces esto no es los aristotélicos contra los cartesianos, o los cartesianos contra los humeanos, o contra los empiristas. Esto es la filosofía. Y algo más relevante aún, la filosofía que ha movido y ha cambiado el mundo. Porque a partir del empirismo, y esto es lo que ocurre, viene un señor como Hume, piensa una cosa en respuesta a algo que le incomoda, que no le encuentra sentido o lo encuentra inconsistente. Y ahí viene una cosa que quería decir al principio y déjame ponerlo en la paréntesis y después lo redondeo con el resto. Cuando hablamos de modernidad y de pensamiento filosófico moderno, y hablamos de personajes como los que hemos señalado y grandes mentes como la de Descartes, como la de Hume, Kant, Leibniz y tantos más, es porque hay un espíritu de modernidad. Es decir, dar una respuesta a un problema que emerge en la sociedad y que a ellos les afecta. Porque no son indiferentes a los problemas del mundo. Y esto es un problema del mundo. Y cuando hablamos de que hay un problema del mundo en no tener certeza sobre las verdades ciertas o la existencia de las verdades y el acceso a esas verdades, es un problema del mundo. Entonces, el moderno está comprometido en encontrar nuevas soluciones, buscar nuevos métodos para tener acceso a esa verdad y hacerle frente a estos problemas. Distinto es el caso de los modernistas. Y aquí esto probablemente lo vamos a tratar en el próximo programa, si no el subsiguiente. Los modernistas son aquellos que reniegan de todo tiempo pasado y proponen el sobrepasarlo, el destruirlo, el deconstruirlo, el tomar un bando de los buenos contra los malos. Y ahí surge el concepto del postmoderno. Precisamente este concepto surge en Lyotard, por ejemplo, o en Baudrillard, como una manera de ponerse siempre en la vanguardia, postmoderno, porque si no corren el riesgo de quedar premoderno. A mí me gustaría hacer un contrapunto a lo que acabas de decir para decirte que esta actitud que tú retratas en el postmodernismo, ya, porque recordemos siempre que la ilustración es una palabra que está resumida en esa frase que describió Jesús de Kant, es decir, sapere aude, atrévete a saber, atrévete a pensar por ti mismo, pasa a la mayoría de edad intelectual. Ese es como quien dice
la espada flamígera de la Ilustración. Pero la Ilustración también tiene sus tiempos y se llaman ilustrados a los enciclopedistas franceses, y se llama ilustrado a un personaje que en la historia de la independencia de América es muy importante, que es Augusto Comte, que es el fundador del positivismo. Yo sería muy presumido decirlo, pero creo que el positivismo y básicamente la filosofía de Comte, que tras un envoltorio de extremo optimismo, no se nos olvide que la frase máxima, o sea, el apotegma o que caracterizó a Comte es el lema que aparece en, en la bandera de Brasil. ¿Cómo se llama? Y también es fundador, Comte, cofundador, llamémoslo así, de la República de México. Entonces, es un filósofo, llamémoslo así, activista, es un filósofo práctico que resumaba un optimismo extraordinario, y a mi juicio, ese fenómeno del progresismo se funda con el positivismo en filosofía, porque el positivismo científico es una herramienta que a la ciencia, que a la técnica, empieza a darle unos resultados fascinantes, espectaculares. Entonces, porque obviamente la ciencia va acumulando conocimiento y en base a esa acumulación de conocimiento, la mecánica, la física, la electrónica van inventando cacharros, artilugios que van cambiando la vida del ser humano en el planeta y que hoy día nos hacen yo tengo un botón aquí, una chaqueta, este aparato en el cual estoy hablando, que es el fruto de ese conocimiento científico positivista, pero que en filosofía tiene este aspecto, a mi juicio personal, este aspecto negativo en el cual se tiende a despreciar el conocimiento acumulado. Y aquí empieza un fenómeno que seguramente lo va a analizar Jesús en profundidad, que es el abandono, el olvido de la filosofía del ser, es decir, de la ontología. El positivismo de Augusto Comte es el inicio del olvido de una trayectoria intelectual de Occidente. Eso seguramente lo veremos con más detalle. Sí, mira, efectivamente, y para ponerlo en comparación con lo que estaba diciendo, para terminar esta idea de los postmodernos, me voy a Augusto Comte, porque lo que va a fundar Augusto Comte, de hecho, trae serias consecuencias para la filosofía. Después viene el Círculo de Viena, la filosofía del lenguaje con Carnap, y no estamos olvidando de las otras mentes de la filosofía de Inglaterra, ¿no? Wittgenstein, Whitehead, Russell, George Edward Moore y varios más, digamos, que nos saltamos hartos años. Pero sí, la diferencia que quería hacer en actitud filosófica, y ahí voy a hacer una cierta apología a Comte, a Comte, y ya me voy a explicar. Pero el modernista, y que se llama postmoderno, es porque lo que le importa es estar en la vanguardia. Y en la vanguardia se está con el relato de ser la moda que supera, destruye y reconstruye la tradición pasada. Y se llama el post precisamente, y no se llaman modernistas, pues cambian ahí el concepto, porque corren el riesgo de en algún minuto quedar antes de lo moderno. Entonces con post siempre van a estar después. Y ahí está la eterna discusión si en algún minuto se supera el postmodernismo y llegamos a una época contemporánea, o todavía somos postmodernos. Pero ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista intelectual? Que el postmodernista busca armar un relato de la realidad. Toda la modernidad
lo que busca es un método consistente. Y cuando hablamos de consistencia, estamos hablando de lógica. Busca una estructura lógica del argumento que me permita saber si tengo un método que me permita llegar a la certeza del conocimiento. O sea, todo lo que se plantea en lo moderno es que su método sea consistente, o sea, lógicamente verificable. Y ahí toman el modelo de la ciencia, principalmente de la matemática, donde se puede, a través de axiomas, demostrar la consistencia de un ejercicio, de una ecuación, de un algoritmo, perdón, de un logaritmo. Mientras que en el posmodernismo no. Eso es importante porque va a ser una buena conversación que vamos a tener cuando lleguemos a Heidegger para adelante. Y porque hay nuevamente una ruptura, no sé si histórica, pero al menos metódica. Y la filosofía de Hume, que es la que toma el conocimiento empírico, o sea, de que nada está en el pensamiento que previamente no haya pasado por los sentidos, nos lleva a una exageración de la experiencia, de que no tengo acceso a un conocimiento más allá de lo que yo puedo experimentar. Y eso es una exageración de la ciencia. Y aquí me salto varios entremedios para llegar a lo que plantea Pablo, incluyendo a Kant, porque Kant va a tomar todo esto, va a tomar la herencia científica de la física, de la matemática, de la lógica aristotélica. Acuérdense que Kant dice que la lógica no da un paso ni adelante ni atrás desde Aristóteles. Y llegamos a personajes como Augusto Comte, que teniendo las mismas preocupaciones, porque son los mismos problemas los que le atañen, los mismos problemas filosóficos, hay una posición extrema de querer razonar los problemas de la filosofía a través del método científico. En ese sentido podemos hablar incluso de una reducción del problema filosófico. ¿Por qué? ¿Y dónde está esa reducción? Y que hay antecesores, naturalmente, porque la lógica se va cada vez matematizando más. De hecho, desde Leibniz, con el descubrimiento del cálculo infinitesimal, el razonamiento filosófico se va haciendo cada vez más matemático. Y la lógica, que estudiaba el lenguaje natural, empieza a ser simbolizada para llegar a ser una lógica matemática. Ya vemos los trabajos de Gottlob Frege, por ejemplo. Después está Quine, Peirce y otros más. Pero esos son posteriores, ¿no? Estoy mezclando distintos años, pero para que se entienda la cohesión teórica. Entonces, estos seguidores de las ciencias duras empiezan a decir que la filosofía, como no tiene un método definido, porque toda la modernidad se basa en discutir el método, la única posibilidad es hacer filosofía a través del método riguroso, que es el método lógico de validación y verificación de la consistencia. Y eso solo se puede llevar a cabo a través de un método científico. Y ahí es un gran error de Comte. Querer hacer filosofía con una reducción. Pero la actitud filosófica de Comte no es destructiva, sino que es, podríamos decir, testimonial de que la historia de la filosofía ha sido no tener un método riguroso. Entonces vamos a seguir haciendo filosofía, pero con un método, ahora sí, riguroso porque ha sido probado por las ciencias. De hecho, Augusto Comte toma la lógica aristotélica y ahí viene después toda una tradición de los analíticos que dicen que Aristóteles es el primer analítico, porque Aristóteles ya trata de alguna manera de simbolizar la lógica para abstraerse del contenido material de las proposiciones, ¿no? Bueno, en ese sentido puedo defender un poco a Comte, digamos, con respecto a los posmodernos. Está bien. Ahora, por sus obras los conoceréis, dice el adagio bíblico, evangélico, perdón, y en este sentido, ¿qué es lo que va pasando? Va pasando que el positivismo como dice Jesús, va reduciendo el espectro de lo que es posible conocer. Y al reducir el espectro viene la tentación modernista de los relatos.
Y los relatos, ya ahí nos saltaríamos otro siglo más, nos echaríamos el coleto, digamos. Los relatos dan inicio con los sistemas filosóficos presuntuosamente filosóficos de Hegel y Schopenhauer, digamos, donde en definitiva el hambre que siente el hombre por el conocimiento de la totalidad se va como quien dice satisfaciendo o pretende la filosofía satisfacerlo a través de estos sistemas filosóficos que larvadamente son en el fondo inmensos relatos, ¿ya? Eso es lo que va a generando esta hambre de consistencia que da cuenta Jesús, pero siguiendo el mandamiento implícito de la filosofía kantiana. ¿Cuál es? Amigos, lo importante es no errar, lo importante es ir paso por paso con un pie firme sobre el otro, lo importante es no errar. Ese es el sentido de la valoración del método, que es, valga la redundancia, valioso en sí, pero que nos va sometiendo a lo que Ortega llamó la jaula kantiana, la prisión kantiana, que es la imposibilidad o la ilicitud, llamémoslo así, de filosofar sobre la metafísica, que en el fondo nos trae a colación lo que es la tragedia del hombre occidental moderno, que es la falta, la ausencia, la carencia, el hambre de sentido que va teniendo la vida moderna. Pero aquí ya me volé, me adelanté. Te fuiste harto más adelante, digamos, porque de hecho, entre medio de lo que tú nombraste, efectivamente hay una actitud contra el positivismo, pues, y están los grandes sistemas, está Fichte, o sea, los abstractos, los absolutistas, está Fichte, Schelling, pero gran sistémico Hegel, y ahí hay una respuesta a Hegel muy rotunda de los positivistas y el Círculo de Viena posteriormente, a esa actitud tan abstracta, tan lejana de lo que podríamos decir el filosofar humano. Pero como viene una vanguardia muy potente de positivistas, vienen los fenomenólogos y los hermeneutas. Y ahí vienen mentes como Husserl, y ahí viene Heidegger y posteriormente... Los neokantianos. Es que, bueno, es que está ahí entre los neokantianos, porque Heidegger se encuentra justo como en medio, porque Hegel también es como un neokantiano, pero está Lotze, está Emil Lask, ¿no? Está, ¿cómo se llama? Está Paul Natorp en Hamburgo. O sea, hay que pensar que además en estos años habían no solo profesores de filosofía, ¿no? Habían filosofía de todas las tallas y por montones. O sea, no había el problema que hay hoy día, de que hay ramos de filosofía obligatorio, pero no hay profesores de filosofía que los dicten. O sea, antes sí había muchos profesores de filosofía y las universidades eran centros de pensamiento filosófico. No como hoy día que hay universidades que no tienen filosofía. Entonces ahí uno podría cuestionar si son o no universidades. Y las que lo tienen están muy rezagados, ¿no? Y hablan entre ellos. No tienen no se involucran con el mundo. Pero Pablo, como nos estamos yendo muy adelante, hay dos filósofos que me gustaría mencionar, porque yo creo que por tiempo no vamos a llegar a Kant, ya lo hemos anunciado harto, pero porque Kant requiere un tratamiento bien especial además. Pero hay dos filósofos importantes de la modernidad, prekantianos, y que hacen un giro en lo que hemos hablado, en la parte epistemológica, pero por sobre todo en la parte política, y que es Thomas Hobbes y John Locke. Porque esto es propio del pensamiento moderno. Precisamente al haber una ruptura del antropocentrismo, se genera un individualismo, una concepción ya del individuo no como comunidad organizada naturalmente, como lo planteaba los clásicos, principalmente Aristóteles,
Y ahí viene el famoso concepto de Thomas Hobbes, ¿no? De que somos seres salvajes, que vivimos en un estado de naturaleza de guerra de todos contra todos, en donde hay un quiebre en el concepto de naturaleza. Para el pensamiento clásico, la naturaleza es el fin al que yo tiendo, porque el fin al que yo tiendo es lo más natural en mí. Yo tiendo a pensar porque el pensamiento es lo más natural en mí. Para los modernos, como Locke y como Hobbes, o como Hobbes y Locke, la naturaleza va a ser lo primero dado, no va a ser a lo que yo tiendo, sino lo primero dado. Por eso se habla del estado de naturaleza, podríamos decir, mi estado originario. Y mi estado originario es salvaje, en el caso de Hobbes. Y vivo en una eterna inseguridad. Vivo temiendo que me van a matar por la sobrevivencia. Famosa la frase, que no es de Hobbes, pero se la acuña él: el hombre es el lobo del hombre. Nos vivimos amenazando. Pero en algún minuto la sociedad se pone de acuerdo, firma un contrato social y viene este estado, ¿no? Leviatán, y que pone en regla la sociedad, en orden la sociedad con determinado... No hay que olvidar además que estamos en pleno periodo de revoluciones políticas. Entonces se está cuestionando el absolutismo, la monarquía, se está separando el poder laico del poder eclesiástico. O sea, hay efervescencia social también. Y posteriormente viene John Locke con un razonamiento analógicamente al de Hobbes, con algunas diferencias importantes, que el estado de naturaleza no somos salvajes, somos buenos, somos el buen salvaje. Pero como somos vulnerables, porque no hay leyes que nos protejan, es que tiene que existir una sociedad civil que nos organice, y ahí nuevamente el tema del contrato social. Firmamos un contrato y perdemos parte de nuestra libertad perfecta del estado natural a cambio de tener seguridad y orden, y de que la sociedad se organice de tal manera. ¿Qué es relevante de esto? Que nos cambia la percepción que tenemos de la sociedad políticamente organizada. Antes teníamos una comunidad que era natural a nosotros, donde la política era la connotación natural de su organización. O sea, era lo más perfecto de la organización de la comunidad, era la política. Acá en este pensamiento moderno tenemos que lo más perfecto es el estado natural, pero a consecuencia de que es frágil, tenemos que inventar algo artificial, que es una sociedad, no una comunidad, donde pertenecemos a ella por medio de un contrato, y la política es el artificio que lo mantiene en este orden de equilibrio. Estoy diciendo cosas muy generales, pero para que se entiendan lo que dice. Sí. En otras ocasiones, cuando hemos tenido cursos, puedo ir más precisamente, más preciso en lo técnico. Es sumamente importante destacar que estas concepciones lockeanas y hobbesianas, que después las va a tomar Rousseau, son concepciones, es decir, ellos no están diciendo que todo tiempo pasado fue mejor. O sea, perdón, Jesús, al hacer el análisis y señalar que del concepto de comunidad, de comunidad voluntaria, de la creencia aristotélica de que hay un telos, que hay una verdad, hay una manera de coherente de ser del mundo, y en consecuencia de eso es posible, es posible una comunidad de ese concepto. Surge el contrapunto hobbesiano y lockeano. Esto no quiere decir que todo tiempo pasado fuera mejor. O sea, no porque Aristóteles dijo eso, todas las comunidades antes de las experiencias terribles que tuvo Locke o Hobbes en Inglaterra hayan sido miel sobre hojuelas. Eso es ahistórico, es negativo. Lo que está señalando Jesús es a nivel ideético, es decir, cuando yo tengo la convicción de que hay una verdad trascendente a mi persona, a mi contingencia temporal, y que el universo está ordenado
en otras palabras, que lo que hay es como decía la filosofía aristotélica, un telos, un ser ideal, un ser perfecto de las cosas. La manera de ordenar la comunidad es aproximarse a esa perfección. Y la búsqueda de esa perfección que está en Aristóteles y que está en Santo Tomás se divorcia, por decirlo así, en las concepciones de estos modernistas como son Hobbes y Locke, y que va a dar lugar, va a tener vamos a decir, está llena de consecuencias, porque esto es lo que crea el pensamiento liberal que va a campear durante 2 siglos y medio que llevamos, más o menos. Ahí tienes varios puntos de razón, Pablo. El primero, cuando están hablando estos filósofos, es lo que se denomina principios explicativos, ¿no? Darle una explicación a lo que ocurre o cómo se organiza o lo que sucede en el mundo. No es que Hobbes haya creído que antes estábamos en guerra y que en algún minuto la gente por pura espontaneidad se juntaron en una notaría a firmar un contrato, o que Locke haya creído lo mismo, ¿no? Es una manera de explicar. Y hay un concepto que a mí se me olvidó nombrar, que lo acabas de nombrar. El concepto de libertad empieza a ser fundamental en la discusión política, en donde esa libertad, sumada a la concepción individual, o sea, la concepción del individualismo ahora, empieza a ser consonante. ¿Por qué? Porque empieza a decir la libertad ya no es de una sociedad, no es de una clase, es del individuo. El individuo es el sujeto libre, no es los burgueses o los aristócratas los libres. Es el individuo. Y si es el individuo, es independiente a donde pertenezca. Y incluso ya no es necesario que pertenezca a una nación libre, porque los individuos son en cuanto tal en cualquier nación. Entonces, esto va a llevar como consecuencia, por ejemplo, la Revolución Francesa. Estos ideales, ¿no? Van a llevar como consecuencia la Revolución Francesa. Y si bien en ese minuto se están explicando estas cosas y se están debatiendo estas cosas, son las que tienen consecuencias hoy en día. Y esas consecuencias, y ahí Pablo tú lo sabes mejor que yo, se ven y se pueden apreciar, por ejemplo, en las cartas magnas, en las constituciones políticas, o se pueden apreciar en las políticas de Estado y en leyes que regulen políticas de Estado. Porque no es lo mismo tener una visión de un naturalista del mundo que una visión liberal del mundo. Hay personas como Jaime Guzmán que trataron de hacer conversar estas dos posiciones. Ahí será un juicio en otro debate de si lo logró o no lo logró o si fue una contradicción que trajo nefastas consecuencias. Yo creo que ese es un debate muy bueno que se podría tener algún día. Pero se ha intentado hacer conversar a Santo Tomás con John Locke y Adam Smith, por ejemplo, que es lo que trató de hacer Jaime Guzmán. Pero la Constitución de 1980 nuestra es premoderna, fundamentalmente. Y eso es relevante porque el individualismo, que después se exacerba a través, sobre todo, de cuando entra la teoría económica a ser economicista, el individualismo que cae en lo que hoy día se denominan los libertarios, cae en una exageración de individualismo. De la manera de... Quiero explicarme mejor. No puede haber una exageración de la individualización. El individuo es acabado en su individualidad. Quiero decir que esa exageración es que la concepción de individuo terminó en el egoísmo del individuo para vivir en una sociedad organizada. Y terminan siendo grupos de egoísmos o grupos de egoístas. Y eso ha mermado profundamente la sociedad, a cualquier color político. Esta idea que está expresando Jesús, si alguien quisiera profundizar en ella, hay un libro, a mi juicio, extraordinario y que estuvo debajo de la alfombra durante mucho tiempo, que se llama La democracia en América, de ¿cómo se llama? ¿Tocqueville? De Alexis de Tocqueville, ¿ya? Alexis de Tocqueville es un
es un juez, un burócrata, digamos, francés, muy joven, muy noble, que se va a Estados Unidos con su amigo Beaumont a hacer una investigación, llamémoslo así, sociológica, que no tenía mucho que ver con lo que resultó al final, porque era una investigación carcelaria de los sistemas carcelarios de Estados Unidos. Y terminó escribiendo una obra atemporal con observaciones extraordinariamente lúcidas sobre el contrapunto entre el hombre moderno y el hombre tradicional. Él está en un, llamémoslo así, en un precipicio y salta de un mundo a otro, y el contrapunto que él describe en ese, como digo yo, lucidísimo tratado que es prácticamente de sociología, él describe lo que está señalando Jesús, es decir, el norteamericano que conoce él versus él que es hijo de la nobleza que había tenido un abuelo que lo habían decapitado, en fin, un tío que lo habían decapitado en la guillotina, en fin. Entonces, él conoce ambos mundos. Si alguien quisiera, recomiendo ardorosamente esa obra porque es muy ilustrativa de este contrapunto que hay entre la modernidad y el mundo tradicional, entre lo que era el liberalismo que absorbió 100% la Constitución y la American Way of Life que describe Alexis de Tocqueville en sus inicios, porque no hace un análisis de la democracia en América, se estaba refiriendo a Estados Unidos. No hace un análisis de la democracia solamente en Estados Unidos, sino que de la vida cotidiana de los norteamericanos y de cómo esas maneras de ser iba a generar en un futuro contradicciones que son las que hoy día tienen una extraordinaria actualidad. Hemos cumplido la hora, Jesús. Esto se nos va muy rápido. Hemos transitado a través con nuestro bus turístico por la historia del pensamiento. ¿Tú tienes alguna bibliografía que recomendarle a nuestros auditores sobre esto que hemos conversado? Yo, por lo general, cuando hago clases, siempre digo, lean a los autores directamente, ¿no? Creo que es el mejor ejercicio filosófico, pero de René Descartes es un filósofo un poco más amigable respecto a otros, digamos, entonces podrían leer El discurso del método y las meditaciones cartesianas. Creo que son dos libros a los que se puede tener acceso. Naturalmente, leer filosofía por primera vez nunca es fácil, pero para leer filosofía hay que tener paciencia, hay que dedicarle un rato de pensamiento y de cuidado. Después, para Hume, también, sobre la naturaleza humana, además que Hume es súper interesante leer, es bien entretenido, es un filósofo que entretiene. Sí. Para tema político, bueno, John Locke, naturalmente, el segundo tratado del gobierno civil, para Hobbes, el Leviatán, pero ya que terminamos razonando sobre la Revolución Francesa, Edmund Burke, Reflexiones sobre la Revolución Francesa. Creo que es un texto que es bien revelador, es un pensador moderno, liberal conservador, le da también, da harto ingrediente a la discusión político-filosófica. Si aún así la filosofía de entrada, la filosofía moderna además es de frontón, cuesta, ¿no? Es muy técnica muchas veces porque hay que entender esto, ¿no? Cuando Parménides, cuando Platón, cuando Aristóteles filosofaban, tenían un par de filósofos para atrás, muy fragmentario, mucha tradición oral. Cuando Descartes filosofa, tiene 2000 años de historia de filosofía. O sea, ya la filosofía está un poquito madura, ¿no? Entonces, tienen acceso a todos estos escolásticos que escribieron muchísimo, acceso a los griegos, a los árabes. O sea, ya la filosofía tiene 2000 años de vida madura. Entonces, cuando uno le entra a lo moderno, siempre hay un golpe. Si se trata de manuales, que yo no soy muy bueno para recomendarlo, pero hay unos que vale la pena, está siempre el más básico escolar,
en Lecciones Preliminares de Filosofía de García Morente. Es un libro bien escrito, que tengo diferencias filosóficas con él a partir de Kant para adelante, pero antes de llegar a Kant, es un filósofo, un profesor además muy pedagógico, muy agradable. Después hay un manual un poquito más técnico de la filosofía moderna, escrito por Roger Scruton, que se llama Filosofía Moderna, que no trata de autores, sino de temas centrales de la filosofía moderna, y ahí va nombrando distintos autores. Y lo bueno de ese manual es que al final trae una guía de estudio. Por cada tema recomienda bibliografía específica y complementarias para ir entendiendo ciertos temas. Yo creo que con esa bibliografía recomiendo harto el de Roger Scruton, lo tengo acá además, pero justo hoy día lo estaba consultando. No es fácil de conseguir, así que si al término del programa voy a ver, creo que yo lo tenía en digital, voy a subir algún link para poder descargarlo, porque comprarlo, esta edición fue agotada hace mucho tiempo y nunca más se volvió a imprimir. Sí, yo aparte de las lecciones preliminares de filosofía que mencionaste, por el hecho son muy buenos escritores. Julián Marías tiene una historia de la filosofía que es muy básica, es muy, llamémoslo así, fragmentaria, pero que es una buena introducción. De hecho, es el primer texto, o sea, es curiosamente un texto que es el texto escolar fijo en los Estados Unidos, traducido al inglés por Julián Marías Español. Así que también se llama Historia de la Filosofía de Julián Marías. Esos tres textos diría yo que pueden ayudar, aparte de los textos primarios, porque hay gente que le tiene mucho terror a efectivamente, si uno se tira a la piscina a leer la Suma Teológica. Yo por lo menos no la he podido leer. Digo con toda sinceridad, no he sido capaz de leerla. Es muy grande, además. ¿Ah? Enorme. Es muy grande, además, enorme. No, Versus los además que modernos que tiene escriben más cortitos. unos silogismos que duran como 4 páginas, digamos. De manera tal que uno tiene que, hoy día, yo te iba a refutar con lo que dijiste tú respecto de Hobbes, que tenía 2000 años de filosofía, ¿cierto? Ya tenía un chute adelantado, pero resulta que Hobbes tenía a 20 o 50, ponle tú, autores. Hoy día, para empezar a filosofar, uno tiene que bancarse a unos 1500 autores, digamos, o más, no sé cuánto. Y además que Pero los espacios para filosofar son cada vez menos. O sea, para estudiar historia de la filosofía, para estudiar, no sé, hoy día lo que menos se enseña es filosofar. O sea, aprendemos mucha historia, a estudiar técnicamente a un autor en particular, sobre un tema en particular y el subtema de ese tema, pero lo que hacían antes era filosofar, ¿verdad? O sea, yo creo que hasta Heidegger, por lo menos, o Gadamer, todavía había una actitud de filosofar, donde ahí el padre Osvaldo Lira, que yo creo que además en un artículo que tiene sobre la cultura, que yo lo cito siempre, en varias columnas lo he citado porque creo que es muy revelador esto, tiene una sentencia que dice: el erudito, que erudito naturalmente le dice al pedante, al que le encanta sobresalir por su conocimiento, dice, bueno, el erudito conoce mucho, porque tiene una suerte de memoria de bibliotecario, ¿no? De índice, y te cita autor y título, pero sabe poco. El culto, el filósofo, conoce poco, pero sabe mucho. Entonces, a la de Wittgenstein prácticamente no estudió filosofía, se dedicó solo a filosofar, porque en algún minuto hay que decir, hasta aquí no más estudio, ya quiero filosofar. No se puede estudiar todo la historia de la filosofía al 100% para luego tener actitud filosófica. Hay que ir matizando algunas cosas, si no, no se termina sí, claro. nunca. Exactamente. Bueno, yo quisiera terminar el programa haciendo mención que el objetivo que ha tenido esta extraordinaria relación que nos ha hecho Jesús en 2 de 3 programas
tiene por objeto invitar a la perspectiva filosófica del tiempo contingente, porque creemos que el extravío, lo creemos de todo corazón, digamos, que el extravío de ciertos fenómenos de la realidad contemporánea están basados precisamente en o la ignorancia o la falta de voluntad de aplicar los conocimientos que están a disposición de todos, con un electorado, con un pueblo soberano que exija a sus líderes cierta profundidad, cierto calado en el hablar, en el enjuiciar, en el proceder. Yo creo que nos daríamos por extraordinariamente satisfechos e influir o dar una gota de agua en esta piscina de conocimientos que hay a disposición de la gente. Así que ese ha sido el sentido de este ciclo, que es detenerse, poner, como dicen, la pelota al piso y poder pensar un poco en la contingencia a la luz de los saberes universales. No sé si quieres agregar algo, Jesús, para cerrar. Que nos sigan en los próximos programas, que van a estar cada vez más entretenidos, porque la idea ahí es llegar a los filósofos que han generado el gran debate de los problemas sociales de la actualidad. Estamos hablando ahí de toda la filosofía de la escuela de Frankfurt a la escuela postmoderna francesa y además al pensamiento de la nueva derecha europea, que la idea es empezar, que son además ya muchos de ellos están vivos todavía, entonces nos permite ir entendiendo ciertos fenómenos sociales, cómo el pensamiento ha impulsado estos cambios sociales o esta nueva manera a veces de juzgar o entender el mundo. Y por último les dejo la invitación para el programa de mañana. Mañana en el horario habitual va a haber un programa de análisis, un programa especial sobre el conflicto de la Franja de Gaza para entender qué está pasando entre Hamas, Palestina, Israel, un conflicto de muchas décadas, quién gana, quién pierde, y hay un invitado especial de carácter internacional que siempre ha invitado en varios programas de Europa con publicaciones en distintas revistas especiales o de especialidad. Así que los dejamos invitados mañana a seguirnos en el programa en el horario habitual. Muy bien, pues. Muy buenas noches, estimados auditores, y será hasta el próximo miércoles en lo que se refiere a este programa de revisión de la filosofía a través de la historia. Muy buenas noches.